Hola, muy buen día. Espero que se encuentre muy bien. Vamos a seguir trabajando en la sesión de hoy en torno a la profesión de fe y nos vamos a centrar de manera particular en la sección de Creo en Dios Padre. Ese va a ser como que nuestro marco de referencia. Vamos a estar dándole vueltas a algunas de las verdades de fe que nosotros conocemos, recitamos, pero pues intentando profundizar un poco más con ayuda del Catecismo de la Iglesia Católica. Pues si les parece, dándoles la bienvenida, vamos a comenzar con la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites compartir nuestra fe, compartir nuestro conocimiento, para que todos podamos descubrir cuál es la verdadera razón por la que creemos, aquella razón por la que amamos a Dios y queremos entregarle nuestra vida en un apostolado concreto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues en concreto, la fe. ¿Qué es la fe? El Catecismo de la Iglesia Católica nos hace un marco general de qué es la fe como una adhesión entre el hombre y Dios, es decir, aquella característica propia del ser humano, propia del hombre que le permite relacionarse con él de una manera activa, viva y actuante en cada uno de los momentos de su vida. Una de las primeras características es la obediencia de la fe, que muchas personas o muchos personajes del plan de la salvación, de la historia de la salvación, han tenido que vivir de una manera u otra esta obediencia de la fe, renunciando a algo, participando en alguna misión, en alguna encomienda que Dios les ha dado en su vida o en su camino. Como tal, el Catecismo nos habla de la obediencia de la fe como someterse libremente a la palabra escuchada, entendiendo que esta palabra está garantizada por Dios, que Él mismo es la verdad. De esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura y la Virgen María es la realización más perfecta en la misma. Entendiendo un Abraham que renuncia a muchos criterios de su época para poder seguir a un Dios que lo llama, y la Virgen María que ante una situación en la que se envuelve su vida y la situación de ser madre de Dios, a ella dispone su misma persona a la respuesta y a dar a luz a un hijo que es verdaderamente el Hijo de Dios. La fe es ante todo, como les decía, una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Por tanto, es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Esto es algo muy importante que cabe mencionar, que la fe no se tiene en alguna cosa o en alguna persona humana, sino que se tiene en Dios. Solamente se puede tener fe hacia Dios, porque es esta característica, como les decía, propia del hombre que lo hace relacional con Dios. Acá, como una cita general, Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los Hebreos. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Es algo en lo que confías porque Dios mismo es el que te da su palabra de la realización. Nosotros como católicos tenemos la característica de la obediencia de la fe en cuanto cumplimos nuestra misión como transmisores de la palabra, como aquellos que viven su vocación de una manera activa, de una manera adecuada. Tenemos como fruto o como expresión de la profesión de fe, de esta fe, algunos símbolos y algunas oraciones, como es el credo, que nos permiten mirar con algunas palabras, con algunos ejemplos muy concretos, qué es aquello en lo que creemos,
Y tenemos aquí en la pantalla dos símbolos o dos credos, el símbolo de los apóstoles y el credo de Nicea-Constantinopla, ¿va? Vamos a repasar así muy sencillamente el de los apóstoles, que nos habla de creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Vemos cómo el símbolo de los apóstoles, de una manera muy simplificada, sin meterte tanto en conceptos más específicos, más especializados, se enfoca al misterio general, a ver quién es Dios y cómo creo en Dios y cuáles son sus características generales. En Jesucristo, con aquellas escenas o aquellos momentos que el Evangelio nos va narrando, que las Sagradas Escrituras nos van narrando, y nos lleva hasta la resurrección y el estar a la derecha del Padre. Luego nos menciona una pasada por el Espíritu Santo y la comunión de los santos junto con la Iglesia y buscar siempre juntos la resurrección de la carne y la vida eterna. Es un símbolo muy sencillo, muy concreto, que va directo al punto que se cree. Después ya tenemos el credo de Nicea-Constantinopla. Aquí ya nos habla de un credo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Acá no nos habla solo de creo en Dios Padre, sino ya nos habla de un concepto de creo en un solo Dios, uno solo nada más, que es todopoderoso, una característica de Dios, que es Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, es decir, ahonda en la situación de la creación. Se enfoca tanto en lo visible como en lo invisible, por algunas situaciones que se fueron dando históricamente de personas que no creían en ciertos misterios y en ciertas realidades, y la Iglesia, al reflexionar en un concilio, va definiendo verdades de fe que nosotros ya creemos como certeza. Luego habla de que creemos en Jesucristo, que es Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Ante algunas situaciones de personas, pensadores, que creían de una manera distinta o rebatían algunas ideas, y la Iglesia lo va transformando en una verdad de fe, como el credo de Nicea-Constantinopla. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, es engendrado, no creado. Nos habla de que es de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y nuestra salvación bajó del cielo, que nos habla de este evento de Cristo importante, y por obra del Espíritu Santo se encarna de la Virgen María, se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato y sepultado. Resucita el tercer día según las Escrituras y sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Vamos anexando el tema de la parusía, de la segunda venida de Cristo, anunciando un reino que no va a tener fin. Después ya abordamos al Espíritu Santo, que a diferencia del símbolo de los apóstoles, lo habla un poquito más amplio. Habla del Espíritu Santo como Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Ya nos habla de cómo el Espíritu Santo tiene una relación súper importante e íntima con el Padre y el Hijo, y cómo se relaciona con la Iglesia en su crecimiento. Y aquí nos menciona la parte de los profetas, que son aquellos que reciben la iluminación del Espíritu Santo y nos dan la palabra. Y la Iglesia la abarca de una manera más amplia, porque aquí a la Iglesia nos la menciona como que es una, santa, católica y apostólica, con algunas características que en el otro credo no lo teníamos tan ampliamente. Luego ya habla de que confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Tenemos dos símbolos del credo. No voy a decirte, porque no es real,
que uno sea correcto y uno sea incorrecto, sino que de acuerdo al tiempo en el que fueron concebidos, al tiempo en el que fueron realizados, han sido importantes. E inclusive en la liturgia hay momentos en los que se reza el credo de los apóstoles, el símbolo de los apóstoles, y hay otros momentos en los que se pide hacer el de Nicea Constantinopla. Esto es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de las sesiones. Nos va a llevar varias semanas el poder ir desarrollando alguno de estos temas. Hoy vamos a centrarnos en la primera parte, en creo en Dios Padre, con algunas de las características que el credo nos enseña sobre nuestra relación con el Padre. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, el principio y el fin de todos. El artículo primero nos cita: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Una de las características importantes de este artículo es mencionar que creemos en un solo Dios. La confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo fundamental. Es muy importante, tanto desde el Antiguo Testamento, nuestros antiguos padres, como hasta nuestra fe actual, saber que creemos en un solo Dios. Tenemos nuestro corazón y nuestra esperanza afianzados a un verdadero Dios único, que es el que nos llama, se nos revela, se nos muestra y quiere que participemos en ese amor. Otra de las grandes características es saber que Dios nos revela su nombre. Tanto culturalmente como en las situaciones de la fe, comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. En cierta manera es hacerte presente, comunicarse a sí mismo haciéndote accesible, es decir, capaz de poder entablar una relación. Se presenta para poder entablar este diálogo. Y Dios se presenta no solamente mencionando su nombre, sino se presenta a lo largo de la historia en diferentes momentos como un Dios vivo, no como alguien que es una estatuilla como los dioses que tenían Abraham, sino ya como un Dios personal que se le presenta y le habla. Un Moisés que le habla a través de algo vivo como una zarza y lo hace tener una misión y tener un objetivo. Se le menciona a diferentes personajes como yo soy el que soy, un verbo activo, una palabra activa que permite entender la totalidad y la infinita presencia y el poderío de Dios, de saber que Él es la totalidad de las cosas. Y también se nos presenta como un Dios misericordioso y clemente, sino un Dios que ama al hombre y por ese amor que le tiene quiere lo mejor para él. Un Dios que quiere ser misericordioso con el hombre y clemente. Un Dios que es cercano y que no quiere perderse de esa relación que tiene con sus hijos. Obviamente en el Antiguo Testamento quizá tenemos una visión un tanto distinta, pero en la plenitud, cuando llega Jesús, nos presenta un Dios cercano, un Dios que es papá, un Dios que es Abba. Dios, el que es verdad y amor. Dos características muy importantes de Dios. Dios es la verdad y Dios es el amor. Es incorrecto decir que Dios tiene verdad y Dios tiene amor. No, Dios es la verdad y es el amor, porque al ser Dios es la universalidad de todas las cosas. Es importante tener ese concepto muy claro porque es saber que nosotros creemos en un Dios que es todopoderoso, que Él tiene el dominio de todas las cosas. Estas dos cosas, la verdad y el amor, expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En toda su obra, Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad y su verdad. Es un Dios justo, un Dios que siempre quiere vincularse con el hombre. Dios es también verdadero cuando se revela. La enseñanza que viene de Dios es una ley de la verdad. Es un Dios que no va a mentir, es un Dios que no te va a abandonar nunca. Otra característica que tenemos es Dios es amor. A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelarse y escogerlo entre todos los pueblos, como pueblo suyo.
Y esta razón era amor gratuito. Dios no necesita del hombre para nada. Dios por amor libre crea al hombre para que este hombre, ante esa creación y con esa espinita de querer llegar a Él, pueda relacionarse, pueda esforzarse por querer comunicarse y llegar a esa plenitud de unión. Y regresar a Dios, regresar al verdadero sentido de la vida, al sentido de estar en presencia del Padre. Consecuencias de la fe en Dios, en un Dios único. ¿Qué consecuencias tendría el creer en lo que creemos en un Dios único? Es vivir en una acción de gracias. Es totalmente estar agradecido de que Él nos da todo y nosotros estamos respondiéndole. Siempre y cuando nosotros estemos en este lenguaje del amor, estemos en este lenguaje de querer comunicarnos y entablar una relación con Él. Es usar bien el bien de las cosas creadas. Nosotros no somos dueños de la creación, sino que participamos junto con ella y en esa creación nos están dando el encargo de poder administrarlos de una manera correcta. Y administrarlos se trata de respetar a las criaturas, respetar a la naturaleza, respetar todas las cosas, inclusive a nuestros hermanos. Es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Saber que no creemos en varios dioses, sino creemos en uno solo, que es el que nos ama y nos da esa capacidad de encontrarnos. Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Tu relación tan especial que tienes con Dios no es algo que solo se da en ti, no es algo que es exclusivo para ti. Todos y cada uno de los hombres tienen esta misma capacidad que tú tienes de relacionarse y de encontrarse con Dios. Y esta consecuencia también de la fe en un único Dios es confiar en Dios en todas las circunstancias. Saber que de pronto vamos a vivir situaciones no tan positivas, situaciones de repente positivas, y en todas ellas poder alabar a Dios porque Dios nos está permitiendo caminar de una manera adecuada. Y reconocer cuando algunas situaciones personales, cuando tú cometes algún error, pues como consecuencia se da algo no tan positivo. Y saber agradecer a Dios cada momento que vivimos y vivirlo de una manera profunda y completa. Otra característica, el Padre. Entender que creemos en un Padre, tendríamos que hablar, para poder hablar de Él, hablar de la Trinidad. Es decir, saber que el Padre no existe sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una de las fórmulas que tenemos de manera constante en la liturgia, en las oraciones, porque nos permite vincularnos de una manera activa en la totalidad de lo que es Dios. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es un misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe, es la luz que los ilumina. No creemos en un Padre solamente, no creemos en un Hijo solamente, ni en un Espíritu Santo, ni son personas aisladas, sino son un mismo Dios que se manifiesta en personas distintas. Como tal, la Trinidad es un misterio de la fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos de Dios, que no puede ser conocido si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de creación y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Hablar de la Santísima Trinidad, hablar del Dios Trinitario, es poder descubrir o quitar una nueva capa a esta revelación que Dios nos ha dado de su persona, de su ser, de su esencia, y nosotros tenemos de alguna manera la capacidad de ver aquellas huellas que Dios ha dejado a lo largo de la historia, a lo largo de la Sagrada Escritura, para poder descubrirlo. ¿Cuándo lo vamos a poder descubrir de una manera completa? ¿Cuándo vamos a tener la totalidad de lo que es en sí la Santísima Trinidad? Cuando estemos en presencia de Dios. Mientras vamos a poder irnos enamorando poco a poco de lo que esencialmente es Dios.
Pero una cosa que es vital y es esencial y está dentro de las huellas que Dios ha dejado es que Dios en esencia es relación. Y nosotros, al ser imagen y semejanza de Dios, tenemos la tarea vinculante de ser relación junto con Dios, con nuestros hermanos y con la naturaleza. No podemos mirar a un hombre aislado. Tenemos que mirar a un hombre que se relaciona como el Padre se relaciona con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir este texto como tal? Nos está enseñando que creemos en un Padre que se relaciona, un Padre que nos permite tener esta nueva característica de ser seres que nos vinculamos entre nosotros y nos tendemos hacia algo trascendente y nos tendemos hacia algo que es infinito, que es su verdadero ser. Seguimos hablando de la Santísima Trinidad, pero en la doctrina de la fe. La Iglesia utiliza el término substancia para designar al ser divino en su unidad, el término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí, el término relación para designar el hecho de que su distinción reside en referencia de cada uno de los otros. Es decir, aquí tenemos que hay una sustancia que es la sustancia divina. Y tenemos personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino solo Dios en tres personas. Un solo Dios en tres personas. La Trinidad consubstancial, es decir, las tres personas en una sustancia que es la divina. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Enteramente y completamente Dios. El Padre es lo mismo que el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que es el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. El Padre es quien engendra, el Hijo es quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. Aquí es algo vital e importante de la Santísima Trinidad. Las personas de la Santísima Trinidad, las hipóstasis de la Santísima Trinidad, están entendidas por su misión. ¿Cuál es la misión que tiene cada una de esas personas en la vida, en la historia de la Iglesia, en tu historia de salvación? Y su función es, Padre, engendrar, dar vida, crear. El Hijo, que nos permite vincularnos con aquel que creó. Y el Espíritu Santo, que nos permite entrar en esta relación. Es el amor entre el Padre y el Hijo, que no solo se queda en su círculo o en su contexto, sino que sale de contexto y nos permite vincularnos en un círculo más grande que somos nosotros, la Iglesia. ¿Por qué lo hizo? ¿Por necesidad? No, solamente se hace por amor, porque Dios desea compartir aquello precioso que es Él, que es el verdadero amor. Otra de las características es que Dios es todopoderoso. La omnipotencia divina no es en un modo alguno arbitraria. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa, de suerte que nada pueda haber en el poder divino que no pueda estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. Otra de las características que tenemos de Dios es que es creador. Tenemos a un Dios que crea, porque estamos hablando del Padre, si recuerdan. Obviamente hace rato hablábamos de la Trinidad, porque teníamos que hablar del Hijo y del Espíritu Santo para poder entender al Padre. ¿Cuál es su función esencial? Y la función esencial, además de que es todopoderoso, que lo mencionamos brevemente en la lámina anterior, tenemos que Dios es creador. Dios es el que da la iniciativa de la creación. La creación es el fundamento de todos los científicos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación que culmina en Cristo como finalidad de la revelación, pero que sigue caminando hasta que todos podamos vincularnos de nuevo a Él. La creación tiene fundamentos de la vida humana, es el sentido de tal origen, y la creación es inseparable de la revelación. Porque Dios
a través, la primera engrane que se da para la revelación es la creación. La iniciativa divina de Dios de hacernos partícipes del amor. Y que, consecuencia de esa creación, se da todo un camino en el hombre, un plan salvífico, una historia de la salvación en la que nosotros necesitábamos algo. Y es algo un poco distinto a lo que nosotros hemos escuchado en el catecismo normalmente. No estábamos preparándonos, el plan salvífico no tenía como finalidad la entrega de Cristo en la cruz. Esa no era la finalidad en sí de la encarnación. La finalidad en sí de la encarnación era que el hombre pudiese conocer a Dios Padre. Y Jesús lo que vino a hacer a la tierra es podernos presentar a este Dios que nos ama, enviarnos a este Espíritu que nos iba a mover y presentarse a Él como aquel que es capaz de poder mostrar un camino, ser el vínculo. Entonces, la creación es importante por ser el primer punto, el primer paso hacia una revelación que nos permite ya vincularnos con Dios. El misterio de la creación. Dios crea por sabiduría y por amor, no crea por otra cosa. La totalidad de su amor la da en fruto en una creación y nos la comparte. E inclusive dentro de la creación hay algo que es vinculante, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Y esta es una de las cosas que Santo Tomás tiene dentro de sus vías de la comprobación de la existencia de Dios, porque él hace la mención de que pues, si existe algo tan ordenado como los planetas, la naturaleza, cómo se dan todas las cosas, pues es algo tan perfecto que alguien lo tuvo que haber ordenado, el gran ordenador, la persona que dispone que todas las cosas se den de una manera adecuada para que nosotros podamos contemplarlas, disfrutarlas. Dios crea de la nada, es otra de las características de la creación, que no había algo preexistente a la creación, sino que Él es el principio de todas las cosas y de ahí comienza la historia. Podrías científicamente irte preguntando, no, pues hubo el Big Bang, hubo tal cosa, pero pues al fin y al cabo si te vas preguntando quién hizo el principio, vas a toparte con que hay alguien que es el que crea las cosas. Y nosotros por nuestra fe sabemos que es Dios. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Es decir, Dios no está en el tiempo en sí. El tiempo es algo propiamente humano. Si tienen ustedes chance y muchísima curiosidad, pueden meterse a leer el libro de Confesiones de San Agustín y tiene toda una unidad completa sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo para Dios? Y pues acá no voy a profundizar en ello, pero es muy muy interesante que lo puedan leer en el libro de las Confesiones de San Agustín. Dios trasciende la creación y está presente en ella. No está regido por el criterio que nosotros tenemos de tiempo, pero está presente en él. Dios está presente en nuestra historia e involucrado en nosotros porque nos ama, porque es aquello que es la línea del lenguaje de Dios. Dios crea un mundo ordenado y bueno, que lo repetí sin querer. Dios mantiene y conduce a la creación, es decir, que Dios siempre está manteniendo y conduciendo a la creación hacia su último fin, es que volvamos a encontrarnos con Él. Así que Dios es aquel que quiere cautivarnos y enamorarnos y está constantemente así que haciéndonos ojitos para que nosotros nos encontremos con Él. Dios es creador del cielo y la tierra, el Padre es creador del cielo y la tierra. En la Sagrada Escritura se hace la expresión del cielo y la tierra, que significa todo lo que existe, la creación entera. Indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez une y distingue cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres. El cielo o los cielos puede designar el firmamento, pero también el lugar propio de Dios, nuestro Padre que está en los cielos, y por consiguiente también el cielo, que es la gloria escatológica finalmente. La palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales, los ángeles que rodean a Dios. Entonces tenemos
que Dios crea ambas realidades. Dios crea ambos estados, el cielo y la tierra. Las distintas criaturas en su ser propio reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinita de Dios. Por eso, el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas que desprecia al Creador y acarree consecuencias nefastas para los hombres y su ambiente. ¿Qué nos toca a nosotros como hombres? Saber que Dios creó la tierra, le puso un orden y nosotros nos toca vivir de una manera adecuada, respetar la naturaleza, respetar a las otras personas y, muy importante, respetar nuestra propia vida, nuestro propio cuerpo. Y los seres espirituales que están ahí por una misión específica. Si ustedes ven, por ejemplo, el nombre de los arcángeles, cada uno de los nombres está enfocado en su misión. La misión de los ángeles es lo que le da el poder, porque ustedes ya han escuchado en algunos momentos que el ángel tiene cierto poder, pero el ángel tiene cierto poder en función de su relación con Dios, de aquella misión que Dios le haya dado a ese ángel. Si el ángel renuncia a la misión que Dios le encarga, el poder de ese ángel no es el mismo que ya tenía dado en su esencia, en su ser. Entonces, tenemos que Dios crea un mundo terreno y el mundo espiritual. Y en el hombre que hay algo similar de eso. Tenemos un alma espiritual y un cuerpo material. Y ambos son importantes para nuestra relación y nuestra vida. El hombre ha sido creado a imagen de Dios. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor a la vida de Dios. Que nosotros no somos creados y de manera instintiva respondemos a Dios, sino que por voluntad y en libertad podemos responder ese amor para poder relacionarnos mejor con Él. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas, y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe, de amor, que ningún otro ser puede dar en su lugar. Es decir, que la relación que existe entre el hombre y Dios es inseparable y única. Ninguna otra criatura tiene la capacidad de relacionarse con Dios como la tiene el hombre, porque nosotros podemos conocernos, reflexionar, entender, crecer en voluntad, amar libremente y poder responder a ese amor. Ya había mencionado un poquito eso y por eso no abundé. Tenemos la característica de tener cuerpo y alma. Uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él, estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día. Es muy común entender, si ustedes se van a la historia de la iglesia, tener esta idea de que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno o el alma es buena. Y lo que algunos santos, algunas congregaciones tenían es, bueno, si mi cuerpo es el malo, el que está cometiendo algo que me aleja de Dios, pues vamos a castigarlo para poder elevar el espíritu. Y esto no es correcto. La manera correcta de ver esto es que tanto el cuerpo como el espíritu van creciendo en unidad porque somos una sola persona. Esa persona es la que se relaciona con Dios, no solo el cuerpo, no solo el alma, no solo el espíritu. Juntos estos dos elementos van a poder hacernos vinculantes de una manera correcta y completa con Dios. Eso es de suma importancia
y hay que evitar en nuestro lenguaje catequético, en nuestro lenguaje familiar, el poder juzgar que el cuerpo es lo que nos provoca estar en pecado, el cuerpo es lo que nos provoca tales situaciones de pecado o de mal, sino que nuestro ser, la persona entera, cuerpo y espíritu, pueden contribuir a que de pronto nosotros estemos en una situación de mal, de pecado, y nuestro cuerpo y nuestro espíritu pueden ser trabajados para poder vivir en una situación positiva de gracia. ¿Va? Un ejemplo muy sencillo para mencionar, así muy rápido, es la situación de la vivencia de la cuaresma, en la situación del ayuno, que es un ejercicio corporal que te ayuda a trabajar en voluntad para poder, cuando nos enfrentemos a alguna situación de tentación, tener entrenada nuestra voluntad a través de un ejercicio como el ayuno para poder combatir el combate del pecado, de la tentación, ¿no? Vamos a terminar. Esto fue en general lo que quería mencionar. Sin embargo, como les he mencionado, es importante que ustedes lean los numerales correspondientes al Creo en Dios Padre, que está en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Para qué lo van a leer? Para ir reflexionando, algo que a Carlos se le haya escapado, algo que a Carlos no lo haya mencionado de una manera más amplia. Y si tienen alguna duda, estamos en comunicación para cualquier situación. Es importante que ustedes reflexionen, que ustedes lean, que vayan descubriendo poco a poco cuáles son aquellos criterios que tenemos, en este caso, en que creemos sobre el Padre. Tenemos una sola tarea. La tarea que tenemos la subí de hoy como un documento de Word que se llama Las características de la fe. Van a leer ese documento, lo leen, el Word que subí. Ya que lo lean, van a ustedes a reflexionar cuáles son esas características, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene la fe y cómo yo la vivo en mi fe cotidiana. Es decir, esas características que me dice el catecismo que tiene la fe, cómo yo los vivo como católico. Vamos a terminar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Que a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.